una serie que termina hoy que se llama Soy cristiano, soy soltero y ¿qué hago? Es una de las grandes realidades que nos afecta como grupo, no solo a esta iglesia, sino como estadísticamente demostramos el domingo pasado, que es una realidad creciente y latente socialmente hablando. 3 aspectos por los cuales una persona podría estar soltera. Número 1, no se ha casado, ¿verdad? No ha consumado una relación conyugal. Número 2, ha sido producto o ha pasado por un divorcio. Y número 3, ha enviudado. Las anteriores, cualquiera, les colocan a ustedes y a mí en una posición de soltería. Quiero entonces hoy recordar brevísimamente los 2 acápites y que podamos ver entonces la subsecuencia de esta serie. Hablamos de que la soltería no es un estigma, es una condición. No es correcto que se nos estigmatice o que se le estigmatice a usted por esto, y no me refiero solo al título o al adjetivo que se le podría colocar a usted, sino más bien al trato que se deriva de ese calificativo. Porque una cosa es cómo hablamos y otra cosa es cómo tratamos a los de ciertos grupos sociales. Número 2, hablamos también gracias a Emma Fournette, que nos regala las 8 mentiras que el enemigo le vende a la persona soltera, a la cual este servidor le agregó una 9ª. Pues es importante que nosotros podamos entender cómo hay cosas que comenzamos a creernos producto de la condición en la que nos encontramos. Hoy quisiera abordarlo desde otro punto. Obviamente ya vamos a ir encarnando algunas de las realidades que el soltero vive y con las que ha de lidiar. No así las del casado, que quiero rectificar o más bien puntualizar que la persona casada tiene sus propias situaciones con las que lidiar. ¿Me doy a entender? El usted casarse no le resuelve todos los problemas, como bien habíamos establecido en una de las mentiras anteriores. Aquí planteo lo siguiente: la soltería adulta legalmente parecería ser un permiso para la sexualidad. Mucha gente, y son los comentarios modernos, tú eres dueña o dueño de tu propio cuerpo, tú la verdad es que eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras porque es tuyo y tú tienes una libertad. Todo esto desde un punto de vista social y posmoderno tiene mucho sentido, pero desde el punto de vista académico nuestro, teológicamente hablando, eso no tiene mucho sentido porque nosotros decimos no pertenecernos a nosotros mismos. Amén. Partiendo de ese enunciado, ya hay una libertad que va a ser coartada. Es más bien lo que le llamamos una libertad de acción. Por eso el apóstol Pablo inicia la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 1, diciendo que yo, Pablo, apóstol, siervo, esclavo, ¿verdad? Es la palabra que se va a utilizar en ese lugar. ¿Cómo ve la sociedad la soltería hoy en día? Hay un grupo creciente de personas que parecería enfocar al soltero como una persona que tiene muchas bondades y cualidades en este tiempo. Por ejemplo, parecería ser que el soltero le va muy bien sexualmente. Usted ve en los grupos y en los corrillos cómo la gente ve a un matrimonio, a una pareja, y de repente el soltero presupone tener ciertas libertades. Así se concibe hoy en día en la sociedad. Vemos películas y un bombardeo mercadológico de el soltero codiciado, la soltera codiciada. La verdad es que esto es puro mercadeo, porque la realidad es otra. Me refiero estrictamente a la realidad sexual. La realidad sexual del soltero es mucho más deprimente que la realidad sexual del casado, así demuestran los estudios. De hecho, ese es uno de los problemas que pretendemos responder en esta noche. ¿Por qué hago mención de esto? Porque la compulsión a los matrimonios, que de eso vamos a hablar en 2 domingos próximos, la compulsión a los matrimonios desde el punto de vista de los solteros entra en la idea de, ay, mija, bótalo. Yo soy feliz. O desde el punto de vista masculino, ¿y qué tú haces comiendo lucha todavía? ¿Cuánto me sigue?
Con ese telelé, y podríamos pasarnos la noche entera hablando del telelé femenino. ¿Me entiendes? Y de repente parecería ser como que el soltero le está invitando a una propuesta atractiva, a una propuesta muy atractiva. Hay tres cosas que se derivan del tema de la sexualidad que son pertinentes y concernientes a nuestra realidad social, que de forma introductoria yo no puedo eludir este tema. Si bien es cierto que los estadísticos muestran que la proliferación de personas en actividad sexual cada vez es menor en cuanto al número de años en que se tiene y mayor en cuanto a la práctica, me explico, o sea, una persona de 11 años ya está contemplada en estadísticos como una persona que puede ser sexualmente activa. ¿Cuál es el producto de eso socialmente hablando? Tenemos embarazos no deseados. Hablamos de una cifra aproximada de que cerca del 50% de los abortos vienen producto de embarazos no deseados. Eso es un gran tema porque usted va a cargar con un asesinato todo el resto de su vida, producto de manejar una libertad sexual en algún momento de su vida. ¿Me sigue la idea? Usted se dio una licencia, usted se dio un permiso, usted dijo yo voy a tener sexo. Bueno, hay consecuencias que lamentablemente acompañan la ilegitimidad de la relación sexual, de la cual ninguno de nosotros estamos exentos, y mucho menos nosotros que tenemos un padre que a los hijos que ama podría, y en muchas ocasiones, los disciplina. Si bien es cierto esto, no podríamos dejar de mencionar las enfermedades de transmisión sexual. Cada año promedio 86 millones de personas en el mundo contraen enfermedades de transmisión sexual. Posiblemente el 50% de las personas que no tienen sexo seguro, y no me refiero al uso de preservativos, sino el sexo más seguro es el sexo en el matrimonio, posiblemente esa mujer y ese hombre en un número, un estadístico que escala prácticamente a la mitad, va a contraer uno de los virus más peligrosos en este tiempo, que se llama el virus del papiloma humano. Usted se puede poner muchas vacunas, pero lamentablemente hay cepas que han sido demostradas que que son resistentes a las vacunas existentes ahora mismo. De ahí hablamos del cáncer de cuello, en el útero, todas estas cosas, y parece como que yo le estoy reprimiendo emocionalmente. No, es una realidad que tenemos en nuestro mundo actualmente, que a la hora de tener sexo nadie tiene en la mente ninguna de estas estadísticas. ¿Amén? ¿Alguien dice un amén genuino? ¡Amén! Nadie piensa en los 86 millones de personas. De hecho, usted piensa que usted es como el salami, ¿verdad? Que usted siempre vive ahorcado y nunca se termina de morir. Que eso a usted no le va a pasar, que eso le va a pasar al hermanito que va a venir a testificar en la iglesia, que nosotros siempre nos saldremos con la nueva. El CDC, o el Centro de Control, Diagnóstico y de Prevención en los Estados Unidos, dice lo siguiente: calcula, cito, que hay aproximadamente 19 millones de nuevos contagios, eso es en los Estados Unidos, por año. Se informó un total de 1.5 millones de casos de clamidia y gonorrea, lo que convierte estas enfermedades en las dos enfermedades infecciosas informadas con más frecuencia en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los más afectados por clamidia y gonorrea? Adolescentes entre 15 y 19 años y mujeres entre 20 y 24 años son las más afectadas por estas dos enfermedades, es decir, personas solteras, adolescentes que no manejan con criterios su sexualidad. No podemos dejar de mencionar el aborto. Hablamos de embarazos no deseados, mencionamos ectópicamente el aborto, y yo debo mencionar la cifra anual que estamos manejando es aproximadamente de 46 millones de abortos anuales. Ya hablamos de los no deseados, pero el estadístico que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud afirma lo siguiente: que de cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, 35 terminarán abortando.
Es decir, que el 3.5% de las mujeres que queden en estado terminarán abortando. Usted dirá, bueno, pastor, pero ¿y cómo me afecta eso a mí? Bueno, tú eres un ente sexual. Tú eres un ente que podría estar actualmente teniendo relaciones sexuales. Y tú eres un ente que podría perfectamente cargar con estas consecuencias. ¿Por qué? Porque la ciencia en estos casos no es exacta. Usted va a los métodos anticonceptivos y todos guardan un margen de error. ¿Cierto? Cabe destacar que el producto de una persona que maneja su sexualidad así podría caer en este rango. Usted, como mujer o como joven, pareja, tienen sexo, el planteamiento es el siguiente: contraen una enfermedad de transmisión sexual. Ese es uno de los posibles escenarios. El otro escenario podría ser que quede embarazado, ¿verdad? Embarazado, ¿cierto? ¿Puede quedar embarazado? Pero lo dicen con escepticismo, como podría ser. No, puede quedar embarazado, ¿cierto? Tienes un embarazo y ahora ¿qué haces? Ok, dos cosas. O soy del 50% que va a terminar abortándolo, o tengo a mi hijo. Dos realidades, una más loable que la otra, que es la de tener al hijo. Sin embargo, las dos realidades son literalmente cambios en todo el efecto, no solo social, sino también psicológico de su vida a la pobre. Si lo aborta, caminará con un aborto, como un asesinato el resto de su vida, tanto usted como el que entró en contubernio en eso. Y si lo tiene, caminará felizmente, posiblemente, Dios restaura, tendrás un hijo hermoso, lo echarás adelante, pero eso te va a costar muchas otras cosas, para las cuales posiblemente en tu psiquis no estás preparado o preparada para manejar. El 72% de los adolescentes asesinos del mundo provienen de hogares o monoparentales o sin cabezas paternas o maternas, es decir, huérfanos. Reitero, el 72% de los adolescentes asesinos. Y usted dirá, bueno, ¿tiene esto mucho que ver? Mi planteamiento es que sí, porque cuando tú tienes un hogar donde tú ves la figura paterno-materna, tú vas a desarrollar una relación correcta. Eso no implica de que si el matrimonio se fractura en algún punto, no pueda ser salvable, pero lo conveniente es ese modelo que la Biblia en el Génesis nos previó. 70% de los presos con cadena perpetua creció en un hogar sin padre. Y usted dirá que debe guardarse una correlación estadística entre el efecto social y el número tan alto proporcionalmente al que nos estamos refiriendo. No es coincidencia que el 70% de las personas, si los números son ciencias exactas, sean de hogares sin padres, sin una figura paterna correcta. 60% de los violadores provienen de hogares con padres ausentes. Una cosa es un hogar monoparental, otra cosa es un hogar con ausencia de padre. Un papá que lleva el dinero, pero un papá que es ausente. Hay serios problemas de modelaje. Mi planteamiento es bien simple en esta noche. Parecería ser que nosotros, los que estamos en una condición de soltería, de acuerdo a la compulsión que el mundo nos da, porque el mundo compulsa mucho a los cristianos, es decir, deberías tener mucho sexo. ¿Por qué no lo tienes si eres un adulto responsable? Este es un predicamento incorrecto desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Cito al Centro para la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana. Ellos hicieron un estudio que para mí se pasa de índice de confiabilidad, porque para usted tomar una muestra, por ejemplo, en el país de 1.200 personas, eso es una muestra que estadísticamente hablando le da a usted un índice de confianza de un 95% con solo un 5% de margen de error. Este estudio se hizo comprendido sobre las actitudes sexuales y hábitos de 5.865 personas con edades comprendidas entre 14 y 94 años. El estudio de este centro reveló que menos del 5% de los solteros entre 25 y 29 años tienen sexo 2 o 3 veces por semana.
O sea que todo eso es mercadeo de la campaña de los solteros al poder en cuanto a la sexualidad que nos vende el mundo, porque la verdad es que los solteros no son más activos sexualmente que los casados, aunque así mucha gente quiera promover. Aunque usted vaya al trabajo y alguien llegue y le diga, ¿qué hiciste anoche? ¿Tú sabes? Y llega el otro día, ¿qué hiciste? ¿Tú sabes? Y usan jergas, usé el majapapa, ¿tú sabes? Pero eso es un surrealismo. Eso es un surrealismo. Porque la verdad es, fíjense como dice aquí, que un cuarto de las personas casadas rompen ese récord 5 veces más. Es decir, si este grupo tiene sexo 2 o 3 veces por semana, un cuarto de ese grupo de los casados tiene sexo 5 veces más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Un 61% de los solteros reportó que no tuvieron sexo durante el último año. Ay, pastor, esa es mi realidad. Pero solo el 18% de las personas casadas reportaron esto. Es decir, que los casados tienen más sexo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento en esta noche? El problema, pastor, es justamente lo que usted ha demostrado, que yo estoy soltero y quiero tener sexo. ¿Nadie dice amén? Luis Fernando es lo único que está gozando también. Mira los muertos de risa. Repito, como hemos demostrado estadísticamente que las parejas tienen más deleite sexual, usted dirá, pastor, pero yo lo que quiero es un compañero sexual también, yo quiero eso, yo quiero tener sexo. ¿Es ilegítima ese anhelo que la gente guarda? No es ilegítimo. Entonces yo le voy a plantear 2 puntos solamente en esta noche. Le voy a dedicar mucho más tiempo al primer punto, y es el siguiente, que es un enunciado que sale como una pregunta. ¿El sexo es una necesidad fisiológica, una actividad fisiológica o una tentación? Repito, el enunciado primero al cual le voy a dedicar más tiempo es el siguiente. ¿Es el sexo una necesidad fisiológica, una actividad fisiológica o una tentación? Note claramente la diferencia entre actividad fisiológica y necesidad fisiológica. Un psicólogo muy renombrado de la escuela humanista, señor Abraham Maslow, conocido justamente del siglo pasado ya, conocido por su jerarquía de las necesidades o pirámide de las necesidades, nos regala en el primer escalafón de la pirámide. Fisiológicamente él dice lo siguiente: respiración es una necesidad fisiológica, ¿verdad? Dejen de respirar. Hay algunos hermanos que yo a veces quisiera como que duren 2 minutos a ver qué pasa. Hay algunos hermanos que quisieran que el pastor deje de respirar, ¿no? Alimentación, ¿cuántos dicen amén? Míralo ahí. Descanso. Sexo. Y homeostasis. Esto significa equilibrio en la vida. El equilibrio es fundamental como una necesidad fisiológica. Cuando usted habla de necesidad fisiológica, usted habla de ir al baño, de hacer cosas. Hay personas que dicen, pastor, yo necesito tener sexo porque el sexo es una necesidad fisiológica. ¿Qué tipo de sexo es el que es necesario como un elemento fisiológico? La necesidad fisiológica nos llevaría a lo siguiente, a una pregunta: ¿cuál es el propósito fundamental del sexo o de la sexualidad? Génesis capítulo 1, versículo 27 nos da a nosotros esta referencia. Génesis capítulo 1, versículo 27.
Ayúdenme a leerlo, por favor, ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el propósito primigenio, no solo bíblicamente, sino de acuerdo a otras doctrinas, el propósito primigenio de la sexualidad es la perpetuación de la raza humana. Por eso una de las grandes vulneraciones del sexo homosexual o de la homosexualidad es claramente la frustración de la perpetuación de la humanidad. Porque Dios ha diseñado el sexo como un elemento de apareamiento, de copulación y de reproducción en su principio y en su génesis. Me gusta mucho ver en la tercera parte de la pirámide, Maslow, cuando habla de la afiliación, utiliza estas descripciones: amistad, afecto, y entonces aquí va a plantear intimidad sexual. Entonces yo quiero plantear la diferencia entre la necesidad fisiológica de usted reproducirse y lo que es la intimidad sexual, que es aquel elemento al que muchas personas persiguen en cuanto a la idea de lo que nos tienta a nosotros, los que somos solteros, del sexo. Usted no anda buscando reproducirse así. En algún caso alguien podría querer perpetuarse con un hijo, sin embargo, no es solo eso, porque usted podría ir a un centro de inseminación artificial. Si no usted quiere un hombre que le dé caricias y le diga: y cuando me haces caricias prohibidas, capaces de mover, esa la base poderosa, y que lleva mi alma. Porque si el sexo, ¿verdad?, fuera solo reproductivo, como lo es a nivel genético, tanto del génesis bíblico como de las doctrinas del crecimiento, la emancipación humana, usted no solo quiere una relación sexual fugaz, usted quiere una relación sexual fogosa. ¿Me estoy equivocando? ¿Alguien me puede corregir? Usted no quiere que le abracen, que le besen, que le canten, que le digan: te amo, eres la mujer de mi vida. Al hombre le gusta que le digan qué bien lo haces, que le afirmen su hombría. Los hombres dicen amén. Hay una mutua complementación. Quiero resaltar estos aspectos del Génesis. Es importante saber que la sexualidad bíblica, de acuerdo al diseño y al arquetipo de Dios, se basa en esto. Uno, la relación sexual es una idea de Dios. Fue Dios mismo que dijo: mira, la forma de reproducción va a ser el sexo. Número dos, la sexualidad humana es única, porque es aquella que nos permite tener intimidad sexual. Usted ve que los animales copulan y punto. Pero usted pretende en ese tipo de relación hurgar en otras cosas afectivas. ¿Cierto? Número 3, la relación sexual involucra todos los aspectos de nuestro ser. Por eso no hay relaciones sexuales sin efectos psicológicos. Número 4, la relación sexual necesita de límites. Para eso más adelante iremos a Romanos capítulo 1. Hay límites. Límites sanos. Por ejemplo, los límites de varón y hembra, ¿lo creen? Amén. Entonces, eso me lleva a este elemento. Si ya estamos claros de que la necesidad fisiológica, cuando yo uso el término, el sexo es una necesidad fisiológica, yo debo circunscribirme a la idea reproductiva inherente al sexo. Ahora, cuando yo voy a la intimidad sexual,
Entonces yo debo de cambiar el enfoque. ¿Qué es lo que el texto bíblico nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2? 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Cómo nos dice? Vamos a ver. Versículo 2. ¿Pero a causa de qué cosa? De las obligaciones. Cada uno tenga su propia mujer. Cada uno tenga su propia. Es decir, aquí viene el otro aspecto de lo que no es una necesidad fisiológica, es una actividad fisiológica. Es importante que usted entienda esto para que pueda comprenderlo. El sexo como necesidad fisiológica lo que persigue es la reproducción. El sexo como actividad fisiológica es un regalo de Dios para la pareja. Y usted dirá, pastor, pero yo quiero eso. Bueno, es tener su pareja. Porque no es correcto salir a mendigar relaciones sexuales o a usufructuar, o más bien yo cambiaría el término, a malversar el tema de la sexualidad cuando tú no vas a tener el beneficio bíblico que verdaderamente deberías tener. Vas a literalmente agotar un momento de satisfacción sexual, pero no vas a gozar del deleite que está impregnado en la intimidad sexual que tú mismo buscas. Porque satisfacerte sexualmente va a ser un momento. Pero la intimidad y la sexualidad no están ligadas. Mire, mi hermano, el sexo, si usted no se ha casado, si se ha casado, usted sabe de lo que estoy hablando. El sexo no solo se comprende sobre la idea de vamos a juntarnos para tener sexo. Si usted tiene un maltrato con su esposa, no espere tener una buena relación sexual. ¿Dicen amén las mujeres? Amén. Claro, el 50% de las mujeres dicen haber fingido varios orgasmos en su vida. O sea que usted podría fingir perfectamente. Las cristianas no están exentas de eso. ¿Amén? Amén. Pocos amén. Esta iglesia se está carnalizando. Eso es porque están grabando. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es a este punto. A la idea básica de que cuando usted habla de el sexo, usted habla de algo que comprende mucho más que el roce de partes íntimas. ¿Cuál entonces es la diferencia que existe entre la perspectiva del soltero hacia el sexo y la perspectiva del casado hacia el sexo? ¿Cuántos son solteros? No, aquí hay un buen equilibrio. Aquí hay un buen equilibrio. Note conmigo esto, por favor. Dice Paulina Reisel, una psicóloga chilena bien renombrada, dice, cito, cuando una pareja se casa, la palabra responsabilidad, aleluya, pareciera ser uno de los grandes detonantes de una vida sexual decadente. Cuidar a los hijos, pagar las cuentas, trabajar y verse ante el mundo como un matrimonio serio con los objetivos principales. Tener una vida sexual plena no hace que las parejas sean perversas ni irresponsables. Muchos toman a la sexualidad como un juego y al momento del matrimonio, hombres y mujeres ya no son niños y por lo tanto no están para esas cosas. ¿Y por qué no? Manifiesta ella, terminó la cita. Lo que ella quiere presentar, yo solo voy a desglosar, como bien anticipé, el enfoque del soltero hacia el sexo y el enfoque del casado hacia el sexo. Cuando usted está soltero, single, I'm a single lady, dice una alabanza, I'm a single lady. Cuando usted está soltero, que usted se va a encontrar para una relación sexual, usted va con perfume. Yo no entiendo la información. Él sabe de nosotros. Usted va con perfume. Usted va bien acicalado y bien bañado. No se ría porque de repente se incrimina. Hay hermanos que están así. Sea libre, hermano. Usted, aquí, el Señor lo perdone. Las cosas viejas pasaron, pero aquí todas se habitaron. Aleluya. Bueno, el punto es el siguiente: que cuando usted se va a reunir para una relación sexual,
que no hay que anticipársela. Usted sabe cuándo va a lo malo, ¿verdad? Hay gente que está tratando siempre. Y usted va a tener relaciones con alguien, usted va en su mejor forma, ¿sí o no? Pero cuando usted está casado, no siempre usted está en su mejor forma, amén. Yo quiero ir a los casados que digan algo. ¿Qué implica no estar en la mejor forma? Que usted puede llegar del trabajo y no haberse bañado. No, yo sé que aquí todo el mundo, pero que usted puede, de repente usted va en un lugar y usted quiere tener sexo con su esposa y lo tiene sin restricciones. El soltero no percibe el sexo de esa manera, el soltero idealiza el sexo, aún después de haber estado casado. Generalmente llegas a un punto donde idealizas la relación sexual. Se olvida con facilidad que, como dice esta psicóloga, el sexo va a ser una responsabilidad que más adelante en el tema del matrimonio lo veremos entre la pareja. Porque es que cuando tú tienes una pareja que no se cambia para irse de la casa o del motel, si tú eres cristiano y estás yendo a un motel, que el Señor te perdone, que se van para su casa. No es lo mismo, hermano, que usted quedarse con esa persona ahí. De repente hay otros desafíos en el matrimonio, ¿cierto? Pero cuando todo el mundo vuelve a su casa, entonces parecería ser muy atractiva esa propuesta. De hecho, yo he escuchado a muchos novios decir, ¿y por qué yo tengo entonces, si yo puedo coger fiado? Si yo puedo comerme la carne por libra, ¿por qué comprarla entera? Oiga, ese es un engaño que se nos vende con facilidad, porque sepa usted que al menos que usted sea parte del 10% de seres humanos asexuales que hay en el mundo, usted es una persona al que este tema le afecta y mucho. Por más recatado que usted parezca, por más santo que usted parezca, a eso le tengo yo más miedo a los santos. Porque es que hay una condición fisiológica que manejar. Y cuando esa condición fisiológica se conjuga con esa actividad fisiológica, hay un serio desafío. No es lo mismo ver el sexo desde el punto de vista de la soltería que desde el punto de vista del matrimonio. ¿Por qué? Porque tu pareja no siempre va a tener esas curvas que tiene ahora. De hecho, uno de los pensamientos de las mujeres cuando ya van entrando en edad es que se van a quedar sin una pareja porque ya no son tan atractivas físicamente como un día lo fueron. Y eso es una mentira. Eso es una verdad parcial para un mercado de la sociedad, pero para otro mercado eso no es necesariamente una verdad. Sin embargo, es uno de los temores que las mujeres manejan. Ya yo no me veo como una niña. Bueno, pero te veías como una niña, te casaste como una niña y te divorciaste como una niña, o viudaste como una niña, o no te has casado por más bonita que sea. Yo conozco mujeres que son 90, 60, 90 que nunca se han casado. ¿Es el sexo una tentación? ¿Es el sexo una tentación? El pecado distorsionó la forma de la sexualidad. Y como el pecado distorsionó el sexo, socialmente el sexo se ve de otra manera. Fíjense que la gente usa mucho frases como sexo animal. Y usted ve que los compositores dicen, dame con el látigo, dame con el látigo, dame con el látigo.
La degeneración del pecado produjo una distorsión en la sexualidad. Yo quisiera ver Romanos capítulo 1, versículos 23 al 27 rápidamente. Romanos capítulo 1, versículos 23 al 27. Dice, ojo con esto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a ¿qué cosa? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mi hermano, el pecado distorsionó la sexualidad, es lo que está diciendo la Biblia. Y como nosotros vemos el sexo, si usted se pone, por favor, haga una investigación de cuáles son las fantasías sexuales más codiciadas. Y yo le garantizo que son un espejo quizás de muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida cristiana. Un trío, una orgía, una cantidad de cosas que le pasan por una mente reprobada. No, yo sé que en esta iglesia, miren mi hermano, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, esta iglesia estará como Yolandita. Tú sabes, Tatá, no te hagas. Déjalo ahí. Ojo con esto. El pecado trabajó lo que es una distorsión de la imagen de Dios en nuestra vida. Esto es la depravación total, hermano. No estamos hablando solo de que la imagen de Dios respecto de las cosas espirituales fueron distorsionadas, sino también la imagen de Dios respecto al uso correcto del orden social y sexual fue distorsionado. Lo vemos ahí. Entonces, cada uno de nosotros viene con esa mente reprobada. Venimos con una mente reprobada, caída y carnal. ¿Cómo lidiamos con esto? La Biblia al sexo fuera del matrimonio le llama fornicación, pero no solo al sexo fuera del matrimonio. Fornicación o fornicar es una acepción en castellano que ya se circunscribe básicamente al sexo prematrimonial, pero en el original no es así. Este término aparece aproximadamente 26 veces en el Nuevo Testamento y en el original griego aparece bajo la palabra porneia. Porneia es una palabra que significa lo siguiente, tiene estas acepciones. Son toda clase de relaciones sexuales ilegales, incluye la fornicación como parte de los ritos religiosos, la idolatría, la inmoralidad sexual, la lujuria, la prostitución, la inmundicia, la vida disoluta. Fíjese que si usted ve el contexto de fornicación, no solo se habla de fornicar respecto de una mujer antes de casarte, no, se habla de fornicar tras otros dioses, se habla de fornicar contra tu propio cuerpo, pecar contra tu propio cuerpo, se habla en diferentes aspectos. De hecho, el fornicari, que es una palabra en latín, o el fornix, era una parte de la ciudad que estaba abovedada, donde las prostitutas trabajaban, como lo que hoy conocemos como un burdel. Cuando la palabra de Dios hace referencia a la fornicación, lo vemos en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. Vemos Efesios capítulo 5, versículo 3, me gustaría ver ese texto en la pantalla. Efesios capítulo 5, versículo 3.
fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como Colosenses capítulo 3 versículo 5, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Yo quiero recordarle a usted a David y a Betsabé, quiero recordarle a Balaam cuando le dio el consejo al pueblo de dile que usen o consuman a las mujeres de Moab, así ellos van a negar a Dios. Eclesiastés capítulo 7 versículo 26, Eclesiastés capítulo 7 versículo 26 dice de esta manera. Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos en ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Advertencia. Es también una tentación. Es una necesidad fisiológica para perpetuarnos reproductivamente y genéticamente. Es una actividad sexual concedida a los que ya han consumado el matrimonio, legítimamente hablando, y es una tentación para los que estamos solteros. Dentro de los tres planos, claro, los que están casados, podríamos hablar del adulterio, pero eso lo vamos a hablar en la serie que vamos a hablar respecto de los matrimonios. Cuando nosotros vemos esto, y somos entes, como usted y como yo, como bien dice la gente coloquialmente, yo soy de carne y hueso. ¿Qué exactamente queremos justificar? Punto número 2 y final. El sexo y el erotismo. Todos los modelos mitológicos proponen modelos sociales según Platón o arquetipos sociales. Platón decía que los mitos en una sociedad eran una forma de expresar paradigmas para que la sociedad los siguiera. Eros, que fue el dios de la pasión, ¿verdad? En cuanto a la mitología griega, Eros se promovía bajo esa sombra de ese encantamiento y ese toque sexual. Pues justamente esa perspectiva mitológica fue afectando, yo voy a decir, infectando y corrompiendo y distorsionando la idea de lo que era el amor per se. Estos mitos de repente se convirtieron, como bien advirtió Platón, en conductas, y como dijo un filósofo llamado Xenófanes, estos mitos no solo eran conductuales, sino que hablaban de la conducta y del corazón de la sociedad en la época. Estos mitos comenzaron a cambiarle la perspectiva a la gente, al punto de que Roma, cuando es cautivado intelectualmente y poéticamente por Grecia, usted ve que en el escrito que hace el poeta Ovidio, ¿verdad? Cuando escribe respecto de, uno de sus poetas, Ovidio, y vemos también la reproducción de la Ilíada y la Odisea en la Eneida, por Virgilio. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Roma comenzó a reproducir, por ejemplo, la diosa Venus, ¿se recuerda? Era la misma diosa Afrodita. Y usted comienza a buscar un parangón entre los dioses griegos y los dioses romanos, y usted le encuentra mucha similitud. Son básicamente los mismos, prácticamente las mismas historias, pero con nombres diferentes. Y usted dirá, pastor, pero no fuimos de sexo a Grecia. Hoy en día hay un modelo competitivo social que nos dice a nosotros cómo deben ser las relaciones sexuales. Mátala. Volvimos a República Dominicana. Azótala. Písala. Pilonealo bien. Recientemente tuvimos un foro aquí en nuestra iglesia respecto de la ley, o más bien era el tema de lo moral, ¿verdad? ¿Recuerdan la agenda del mal? El foro que sostuvimos en la iglesia. Y quiero
recordar aquel proyecto de ley que gracias al Señor fue detenido, el proyecto de reproducción sexual o la ley de reproducción o de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué planteaban ellos? Un modelo social permisivo y totalmente antibíblico. Mucha gente, aún en las iglesias, todavía dice: ¿y qué es de malo? ¿Qué tiene de malo que dos hombres se amen si eso es amor? Hay gente sentada en nuestros bancos que de repente, por la compulsión de la sociedad, podría ver en interdictos sus valores o sus principios. Porque tenemos una competencia de modelos. Hoy en día están siendo castigados ya en Europa, que es una sociedad postcristiana, y en los Estados Unidos, que ya es considerada una sociedad postcristiana después de la decisión de la Cámara Suprema, de la Corte Suprema. Usted tiene que preguntarse qué tipo de modelos usted está adquiriendo y está comprando de la sexualidad. Uno de los problemas de la pornografía es que eso es pura ficción. Porque el que ha estado casado, el que ha tenido sexo, sabe que eso no es así. De hecho, usted sabe la cantidad de mujeres que son afectadas y de hombres. El 37% de los hombres que dice tener un problema con el tamaño de su miembro lo dice comparativamente a lo que ha visto pornográficamente, porque quisiera tener un miembro viril como lo que ve en la televisión. No se ríe, pero esas son realidades con las que mucha gente convive. Y usted ve que en la pantalla aparece una persona que parece tener cantidad de orgasmos. Hermano, eso es una distorsión barata de lo que es la realidad sexual a la que usted se expone día a día. A su esposo se le puede ir saliendo una barrigota y no tener ese cuerpo hercúleo que tienen los actores. A su esposa puede salírsele cantidades de chichos, y el desafío como hombre lo tienes de seguir no solo amando: yo te amo, no, sino también de consumir el deleite que te ha tocado, porque te comiste la carne, ¿verdad? Le dejas los huesos a los hijos y te buscas otra carne de 20 años. No es correcto, no es. Entonces esto tiene mucho sentido a nivel de proporciones de modelos sociales y de propuestas arquetípicas en la sociedad. ¿Por qué uso la palabra? Justamente por lo que Platón dice, que nosotros andamos planteando modelos sociales. Y la Biblia tiene un modelo social, y al soltero lo que le llama es a la abstinencia. Pastor, ¿qué hago con este deseo sexual? Me masturbo. No se preocupe que nadie anda viendo su sonrisa. Me masturbo. ¿Es un pecado la masturbación? ¿Sí o no? Ese es uno de los puntos grises en la Biblia. Y yo voy a ser lo más objetivo, porque sé que mucha gente en esta serie es una de las preguntas que se hace. Una respuesta es lo que dice el apóstol Juan: si tu conciencia no te reprende, mayor es tu corazón. Las estadísticas sí demuestran que muchas veces, o la mayor cantidad de veces, cristianos y no cristianos se sienten culpables después de haber hecho eso. Ahora, siendo lo más objetivo, reitero, cuando veo los textos bíblicos, obviamente la Biblia no habla del tema de la masturbación, que tantas dudas desambiguaría si hablara. Sin embargo, si usted ve la masturbación como un acto fisiológico, no podríamos llamarle pecado, como un acto fisiológico. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un estudio de espermas, la forma en la cual tú tienes que poner el líquido seminal es a través de la eyaculación, a través de la masturbación posiblemente. Eso hace de la masturbación un acto fisiológico, tal cual como que usted se pinche en una mano y de ahí brote sangre. Es una respuesta anátomo-fisiológica nuestra. Ahora, el tema siempre de la masturbación es el siguiente: ¿cómo pasa el filtro de Efesios capítulo 5, versículo 3?
¿Cómo pasa el filtro de que esto ni aún se mencione como conviene a santos? No me refiero a la masturbación, me refiero a la compulsa interna que te lleva a masturbar. ¿Qué es lo que te lleva a masturbar? No serán imágenes en blanco de un simple y llano deseo fisiológico, sino una imagen que viste posiblemente consumiste pornografía o posiblemente estás codiciando algo. Entonces, por más lucha y difícil que esto sea, y sépame que no es solo un desafío de los solteros. Ojo, para que no abran los ojos como una lechuza en tiempo de Halloween. El 95% de los hombres se ha masturbado o practica la masturbación. Y las mujeres, el 90%. Eso no es un tema que no pasa en la iglesia, eso pasa más de lo que nosotros podríamos mencionar. Lo único que son temas tabúes, que como estos, como el tema de la sexualidad, no se quieren abordar porque tenemos miedo a tocar algunos callos y tenemos miedo a ser confrontados bíblicamente, todos nosotros. La verdad es que cuando Cristo dijo, mira, cuando tú codicias en tu corazón la mujer ajena, pecas. Cuando el texto nos habla de que la inmundicia, ¿cómo eso cuela el texto de Filipenses que dice en esto pensar? ¿Cómo esto se filtra por ahí? Usted podría plantearse, pastor, pero usted como soltero o hablándole quizás al segmento de los solteros, ¿por qué le dije que la masturbación no solo afecta a los solteros? Hay muchos casados que se masturban y no por su esposa ni por su esposo, por otra mujer, por otra cosa, y no satisfacen sexualmente a su pareja. De eso vamos a hablar en 2 semanas. Son las realidades latentes que nos afectan a todos nosotros. La opción nuestra es volver al modelo bíblico. La propuesta mía es que como iglesia volvamos al modelo bíblico. Por eso leí el texto de párate en las sendas antiguas y busca cuál es el camino. Como es un tema grisáceo que, claro, la posición ortodoxa radical es que es algo pecaminosa, la heterodoxa es un poco más liberal, yo no puedo inventar lo que la Biblia no dice. Ahora, ¿cuál es el modelo de la sociedad? ¿Podemos nosotros vivir para agradar a Dios? ¿Es nuestra responsabilidad agradar a Dios con nuestra vida? ¿Podríamos nosotros abstenernos hasta que el Señor nos regale una pareja? Esto no se hace si primero no comprendo la palabra de Dios. No diga usted que es una necesidad fisiológica. Es una actividad fisiológica. Es una necesidad fisiológica cuando usted, mujer, marca en su calendario su fecha de ovulación y usted está propuesta para tener relaciones. ¿Y cuál es el producto de usted tener relaciones en la época donde usted está ovulando? ¿Qué pasa cuando ese espermatozoide fecunda a ese óvulo? Entonces, el diseño de Dios es el reproductivo y claro, en el caso de la pareja, entonces, es del hijos. Con esto no le estoy diciendo de que no sigue siendo un desafío para todos los cristianos. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos enseña a nosotros a cómo vivir una verdadera vida en santidad. Y que se supone, como dijo Martín Lutero, que cuando subamos al púlpito sucedan 2 reacciones. O que la gente odie su pecado, o que la gente odie al predicador. Tienes 2 opciones. Puedes odiar tu pecado y yo el mío, o puedes, odiarme por decir las cosas que son de carácter importante en nuestras vidas como cristianos. Este no es un tema ligero. ¿Cuántas caídas no ha habido en la humanidad por el tema sexual? ¿Cuántos libres movimientos? La gente dice, a mí hay gente que me dice a veces, pastor, cuídese, porque esas talitas. Y es cierto que tenemos que cuidarnos, y nadie es un superhombre, yo no lo soy, yo particularmente no lo soy. Yo creo que soy bastante débil y le doy gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado aún con mis situaciones. Pero así como nosotros debemos de cuidarnos, usted debe cuidarse.
Porque el pecado no es capital por la posición, aunque la posición traiga efectos. Como dice Santiago 3:1. Es muy lindo de que seas un maestro, pero sepa que mayor condenación tiene sobre sí. Sin embargo, amado, usted tiene un templo que cuidar, una vida que cuidar, una relación con Dios que cuidar, que es más importante que todas las posiciones que nosotros tenemos, que es más importante que el modelo social. Tenemos que definirnos como iglesia. ¿Cómo vamos a ver la sexualidad desde un punto de vista bíblico? Para que usted, cuando en el colegio, en la universidad, le digan, ¿y tú no tienes sexo? Ay, por Dios, pero eso está en 1992, tan de ayer. No, esto no es un asunto de modas, esto es un asunto de principios. Con esto no le estoy diciendo que somos extraterrestres, que no sentimos ni padecemos ni somos tentados. Le estoy diciendo de que si estos mensajes los lográsemos captar bíblicamente, introyectar y comprenderlos, podríamos defenderlos en la sociedad. Yo podría decir, mira, yo no tengo sexo porque quiero agradar a Dios. Tú si eres ridículo. Podría enunciar eso. Tú si eres ridículo, te estás desperdiciando, muchacho. No. Eso depende de la perspectiva de la cual tú la ves. Señores y señoras, a todos nos pasa eso. Todos tenemos un cúmulo de tormentos con el desperdiciar nuestra juventud, con el desperdiciar nuestra utilidad sexual. Y la verdad, mi hermano, es que la vida no es solo sexo. El sexo es algo bueno que Dios ha creado, gloria a Dios por los que lo pueden disfrutar. Porque aún los que lo hagan, que sean cristianos genuinamente, saben que sobre sí pesa un elemento condenatorio y acusatorio del Espíritu Santo diciendo que estás obrando mal. Entonces no lo estás disfrutando. No lo estás disfrutando a cabalidad porque sabes que en algo estás pecando. Fornicación es toda relación sexual ilegal. Si en este país aprobaran la poligamia y fuera una relación sexual legal, aún para Dios sigue violentando su modelo, por ende sigue siendo fornicación. Entonces tu modelo y el mío es la palabra de Dios. Pastor, es que eso es bueno. Pero yo creo que el Espíritu Santo se merece eso de nuevo. ¿No cree usted que si nosotros le fuéramos fieles al Señor, el Señor nos daría muchas otras cosas más? Y aunque no nos las diera, ya nos pagó por adelantado con salvarnos. Hay que el grupo de pecadores. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Para mí este es un mensaje importante, porque a todos nos llama a no actuar como David, confiados en sí mismo. O si usted está en una época de pecado, en una declinación espiritual, es tiempo de levantar cabeza. Si Dios no ha hecho público tu pecado, dale gracias a Dios. Pero no esperes a que lo haga público para poner barreras y límites. Porque el Señor te ama y tiene un plan maravilloso. Amén. Dios tiene un plan. Dios te quiere santo para Él. Dios me quiere santo para Él. Y yo sé que el Señor va a honrar el esfuerzo. Dice la Biblia por cuanto lo poco, lo mucho. Si la vida fuera solo sexo, entonces yo le daría muchas razones. Y me las daría yo también, pero no lo ves. No lo ves. Si es una relación adúltera, después viene la culpa. Si es una relación sexual ilegítima, después viene la culpa. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Usted está viendo esa llamada y usted cree que fue de fulano, dijo que mamá, por aquí, por allí, que el pastor me vio. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero la otra parte del verso dice, más el justo está confiado como un león. Amén. Ya nos vamos. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Levante sus manos ahí. Y antes de irnos, ahí en silencio, en su intimidad,
Hable con Dios. Dígale, Señor, ayúdame. Mira mis dudas sobre la soltería. Mira mis deseos. Mira mis anhelos. Mira mis temores. Mira mis pensamientos. Mira mis tentaciones. Si has escuchado este mensaje y te ha hablado a ti directamente, esto debe producir cambios en nuestra vida. Dile, Señor, gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Señor, ayúdanos. Dile así al Señor, lava. Renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Con tu poder. Dile a Jesús, purifica.